Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí tener esta grata conversación con un destacado músico chileno, Paolo Bortolameoli, por encargo de la Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto de Chile. Queremos tener una conversación sincera, franca, abierta, sin demasiado protocolo, sobre su vida, su trayectoria, la situación actual que estamos enfrentando todos. Y bueno, nada, me gustaría ante todo saludarlo. Hola Paolo, bienvenido, gracias por estar acá. Hola, no, gracias a ti por la invitación. Un placer poder conversar. Qué bueno. Bueno, para Paolo Bortolomeo es un joven músico chileno, director de orquesta. Ha tenido una carrera meteórica desde que realizó sus estudios en la Católica, de piano, después de dirección de orquesta en Chile, y luego su perfeccionamiento en Estados Unidos. Eh, lo hemos visto, digamos, llegar cada vez más alto, buscando nuevos horizontes, ha llegado a Los Ángeles a instalarse muy bien. Hemos conocido a Paolo por sus múltiples programas de Ponle Pausa, por ejemplo, donde nos ha hablado de temas tan diversos relacionados con la música, obviamente, de la interpretación, el silencio, la expectativa, el humor, las consonancias, los pulsos. Es fascinante ver cómo él se involucra y nos involucra a todos en el fenómeno musical y todo lo que eso conlleva. Así que nada, me gustaría preguntarte primero, Paolo, ¿cómo ves la situación actual? Antes y después de la pandemia, obviamente que hay un antes y después en este momento. Las orquestas, los directores, los teatros, la gestión cultural. ¿Cómo ves la situación en nuestro país? Bueno, a ver, ciertamente estamos atravesando una situación que no tiene precedente. Eso nos hace un poco estar, yo diría, un poco a la deriva, tratando de imaginar una vuelta a esa vida normal que teníamos. En el caso específico de nosotros los músicos, yo diría que, sin desmerecer, por supuesto, lo que tiene que ver como con la tragedia mundial que tiene que ver con la pandemia, evidentemente si vamos como aislándolo, es una situación muy difícil en lo que tiene que ver con el formato en sí mismo, porque nosotros dependemos de un escenario, dependemos de un lugar cerrado. Yo te diría que en este momento estamos todos un poco expectantes a ver cómo el mundo va reaccionando a esto. A mí en lo personal me llama mucho la atención, justamente hoy día lo estaba pensando, de que los como comportamientos que se están adoptando respecto como a la vuelta a la normalidad son bastante disímiles, ¿no? Porque hay ciertas regiones en el mundo en que están como con esa idea de que empecemos a movernos, empecemos a volver, otros que dicen, no, esto da para rato. Hoy justamente se reveló, por ejemplo, que la temporada de la Filarmónica de Nueva York, por lo menos lo que tiene que ver con el primer semestre, es decir, la temporada de otoño, la que comienza en septiembre, fue cancelada, es decir, estamos hablando de una orquesta que evidentemente dicta tendencias, entonces seguramente muchas de esas orquestas del hemisferio norte también se van a acoger a lo mismo, entonces preocupa un poco, ¿no? O sea, el hecho de dar como por finalizado el año de calendario del 2020, pero por otra parte, yo creo que una de los conceptos importantes, no solamente para los músicos, sino que para la gente en general, tiene que ser como la resiliencia, ¿no? O sea, efectivamente hay una añoranza casi urgente de volver a nuestras vidas, pero yo en general trato de ver siempre el vaso medio lleno, y una de las cosas buenas que ha traído todo este periodo, creo yo, ha sido, bueno, la reflexión, el situarse en escenarios donde hay que hacer volar la imaginación, hay que reinventarse, hay que generar nuevos conceptos, nuevas plataformas,
El hecho, por ejemplo, de la tecnología en este caso yo creo que ha sido tremendamente beneficioso. Nos ha permitido, no solamente desde el punto de vista de la comunicación, sino que tener acceso a mucho contenido cultural que antes a lo mejor no era tan conocido, como las visitas virtuales a los museos, el hecho de ver la temporada de ópera del Metropolitan de Nueva York, el Municipal Delivery. Y yo es sino que como una oportunidad para extender la mano a una invitación a mucha gente que a lo mejor no estaba asociada con el arte escénico, y de alguna forma tener la esperanza de que esa invitación se traduzca después en un ansias de ir a comprobar esto en vivo, cuando finalmente nos encontremos todos en un teatro y en un escenario. Como dicho de otra forma, a lo mejor esta situación ha sido tal vez la mejor forma de generar nuevas audiencias. El contacto directo con los artistas, se ha dado mucho esto de ver a los artistas de todo tipo de música, desde la música clásica, pero también el rock. O sea, hay muchas cosas que yo creo que uno debiese rescatar de una instancia extrema como esta y esperar a que todo finalmente florezca en un nuevo, rejuvenecido y enérgico interés por el arte que nosotros hacemos. Claro, o sea, de hecho, nos hemos dado cuenta que justamente las artes, la literatura y todo lo que hace que las personas puedan disfrutar de ciertas cuestiones importantes en las casas, digamos, ha tenido una vital importancia en este momento de pandemia, ¿cierto? Entonces, la verdad que curiosamente, a pesar de la circunstancia terrible que estamos viviendo, las artes, digamos, tienen un valor agregado, por decirlo así, a partir de este momento. Digamos, se valora un poquitito más, probablemente. A pesar de la dificultad que va a tener de ahora en adelante un escenario y el público y todo lo presencial. ¿Cierto? Absolutamente. O sea, yo creo que lo que ha ocurrido es como una validación literal de lo que el arte representa como compañera para la humanidad. A mí siempre me gusta hablar de que el arte es nuestro máximo logro como especie, como esta capacidad maravillosa de ser capaces de generar belleza, sí, que emociona, que mueve, que conecta. Yo lo encuentro realmente de una estatura milagrosa. Pero, claro, a veces pasa que ese arte como concepto sublime solamente se entiende, no por todos, pero por mucha gente, como una especie como de entretenimiento, lo cual también es, o sea, no es poco válido pensar que también es válido entretenerse, ¿no? Pero ciertamente hay una repercusión mayor en lo que tiene que ver como con nosotros mismos como seres humanos y cómo nos conectamos a través de este lenguaje abstracto fantástico. Y efectivamente, en una situación de confinamiento donde todo el mundo se ha visto encontrándose con su espacio, donde no pueden salir, donde puedes estar solo o puedes estar con tu familia, pero necesitas de ese algo más. La gente está recurriendo muchísimo más al arte que lo que solía ser antes. Entonces, ahí está el que la gente está leyendo más, está viendo más películas, está escuchando más música. O sea, hay una reconexión como con ese espíritu de que el arte ha sido siempre una compañera fiel, y me parece hermoso verlo desde ese positivismo, de que ahora hay como ese reencuentro. Qué bien, Paulo, gracias por tus comentarios, qué bueno. Te quería preguntar varias cosas, digamos, que quizás nos puedes ilustrar y darnos a conocer tu opinión. ¿Qué pasa con el público, más allá de la situación actual? ¿Crees tú en los programas de formación de audiencias o crees tú que el problema es un poquito más profundo y que atañe a nuestro sistema educativo general, tomando nuestro país como el ejemplo, digamos, más allá de nuestra frontera, o sea, Chile en particular? Mira, yo creo que las respuestas son ambas, porque sí,
creo en los programas de formación de audiencias porque también creo firmemente que el rol del artista es hacerse cargo de la audiencia. Claro. ¿Por qué? Porque ahora me voy a enfocar solamente en el arte escénico, en el arte que vive ahí en este momento en que es, ¿no? En la cosa presencial. Yo siempre he considerado que los tres elementos que componen la experiencia escénica tienen que ver con la creación misma, con la obra, con el intérprete que se transforma en esta especie como del último eslabón del proceso creativo, porque la obra no es hasta que Claro. suena, Claro. hasta que se actúa, hasta que se baila, ¿no? Lo otro es un concepto abstracto. Y el público, porque si bien es cierto, como que entre nosotros los artistas, ¿no? Tenemos esta cosa como muy sanguínea, muy corpórea, muy del alma, del espíritu, de que de alguna manera nosotros hacemos lo que hacemos porque nos resulta inevitable, ¿no? Porque somos músicos, porque la música nos lleva, nos llena y no... Sí. Y claro, uno puede estar perfectamente tocando un instrumento en el living de tu casa sin nadie presente y eres dichoso. Pero, obviamente, el componente de compartir ese arte con el público hace que el círculo se complete. Entonces, estos tres actores, el creador, el intérprete y el que lo recibe, me resulta a mí tremendamente valioso e importante entenderlo. Y por eso es que yo digo que el artista también es responsable de su audiencia, porque no solamente se debe a la interpretación, a la obra y al ser riguroso y al ser respetuoso de lo escrito, sino que también de cómo comunicarlo a la gente que ha ido hasta allá a escucharlo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ese rol del artista de darte la vuelta, ¿no? Voy a ser como muy gráfico, pero darte la vuelta y hablarle al público, invitarlo, extenderle la mano para que de una forma metafórica se suba al escenario contigo, creo que es algo que todos los artistas debiesen hacer. Y es por eso que todos los programas de difusión, de charlas, de conferencias previas a los conciertos. Incluso yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir, entonces yo hay veces que yo mismo le pido a los teatros que me dejen a mí escribir los programas de mano, porque me parece que es como mucho más cercano, mucho más de lo que yo quiero decir, ¿no? Todo eso a mí me parece tremendamente válido y creo que se está haciendo una labor positiva en ese camino. Yo creo que hay una especie como de filosofía global de que hay una urgencia de hacerse cargo de las audiencias, porque ciertamente para el caso de las artes escénicas no podemos relajarnos en que la audiencia simplemente va a ir porque sí. Es cierto que hay mucha audiencia fiel, por supuesto, hay mucha audiencia que va por el artista que está arriba del escenario o por la obra en cuestión, pero en general, desde un punto de vista de cómo estamos conectándonos ahora con las nuevas generaciones, con la tecnología, con el acceso a la información, obviamente que hay que derribar la cuarta pared, hay que derribar mitos, hay que despojarse un poco de todo tipo de prejuicios y de alejamiento, y por el contrario, validar este concepto de que el arte nos pertenece a todos desde el origen de la humanidad. Ahora, con respecto a lo que tiene que ver con la educación, también, absolutamente de acuerdo. Una de las cosas que yo siempre he criticado, yo trato siempre de hacer críticas constructivas, pero igual es una crítica, que yo creo que la enseñanza artística en general, por lo menos en el caso de Chile, obviamente pasa en muchas partes del mundo también, pero como me preguntaste por Chile, hay como un déficit de comprensión de que el arte no es solamente un par de horas a la semana para recrearte, para distenderte, para relajarte de las materias importantes, sino que es un engranaje, un eslabón esencial para el entendimiento integral de la humanidad, de la historia. Es como en el caso de la filosofía, por ejemplo. Yo siempre lo ocupo mucho porque la filosofía tiene ese como estigma de que aprender filosofía tuviese que ver como con simplemente estar estudiando a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, qué sé yo. Y resulta que no se trata de eso. Se trata de que la filosofía es, en esencia, la materia que te enseña a pensar, que te enseña a hacerte preguntas.
y en el caso más específico de la generación en la que estamos viviendo, con el acceso a la tecnología a la palma de tu mano, tú te das cuenta de que, de alguna forma, no es que necesitemos respuestas, sino que necesitamos preguntas, porque las respuestas están todas. O sea, es cosa de meterte a internet y tú vas a encontrar la respuesta. Bueno, en el caso del arte ocurre un poco lo mismo. El arte en sí mismo te expande una forma de pensar que es mucho más amplia y que hermana todas las otras disciplinas. Cuando tú tienes un científico, por ejemplo, que tiene que encontrar la solución a un problema, a lo que tú estás apelando en ese científico no es a sus conocimientos propiamente de la ciencia, sino que a su capacidad creativa. Y la capacidad creativa es un músculo que se fomenta, que tiene que crecer. Y obviamente ahí tenemos el hemisferio del cerebro que se preocupa de la creatividad, y qué mejor que el arte. En el caso de la música, el hecho de que tocar un instrumento, independiente que te vayas a dedicar o no a la música, eso no tiene nada que ver, pero tocar un instrumento te desarrolla la sensibilidad, te desarrolla el trabajo en equipo, te desarrolla la empatía con el compañero, si puedes llegar a tocar en una orquesta juvenil, por ejemplo, si tocas o si cantas en un coro. Entonces, son tantas las ganancias objetivas que efectivamente yo creo que, como tú dices, también parte de la base. Y ciertamente yo querría que las mallas curriculares de los colegios lo enfocaran de esa forma, de que el arte es esencial para formar a un hombre, a una mujer, a un joven, de manera integral y transversal. Bien, muchas gracias, Pablo. Mira, la verdad es que a nosotros nos interesa mucho conocer tu opinión, porque tú estás, por decirlo así, en la primera línea en nuestro país, en el extranjero, viendo qué es lo que ocurre allá, diriges permanentemente afuera, estás en Estados Unidos. Una pregunta que tiene que venir de alguna manera: ¿qué es lo que le hace falta a Chile? ¿Cómo lo ves tú? O a Latinoamérica en general. Dado que tú vives allá y puedes tener un poquitito una comparación, ¿cómo lo ves? Uy, a mí me cargan las comparaciones, la verdad. Pero No soy mucho de... inevitables, sí. Sí, son inevitables. Mira, a ver, vamos a partir obviamente, desde todo lo positivo, porque es algo que de verdad yo siento profundamente, de verdad, lo creo firmemente desde la médula de mis huesos. Yo creo que Latinoamérica es un terreno un terreno de talento infinito. O sea, realmente hay una cantidad de gente talentosa impresionante. Hay una especie como de naturalidad con respecto a la sensibilidad artística en toda Latinoamérica, que es muy sorprendente. Y eso yo lo digo ya con conocimiento de causa, por haber dirigido muchas orquestas en Latinoamérica, pero sobre todo por haber dirigido grandes orquestas juveniles en Latinoamérica. Ajá. Para empezar, tal vez la que es como referente mundial es la Simón Bolívar, la orquesta que Gustavo Dudamel hizo famosa, ¿no? Es una orquesta fantástica. O sea, el haber ido ya bastantes veces y haber tenido experiencias musicales inolvidables realmente con estos chicos que tienen un talento y un amor y una dedicación por lo que hacen, que es envidiable, realmente impresionante. Todo lo que tiene que ver con la filosofía detrás de eso, del sistema, ¿no? De dedicar tu vida a la música. O también cuando me tocó dirigir la Filarmónica Joven de Colombia, hicimos una décima de Shostakovich de un nivel, pero así de disco, o sea, una cosa impresionante. O las veces que me ha tocado dirigir, que ya son bastantes, la misma Orquesta Juvenil Nacional chilena, la Sinfónica Nacional, los resultados a los que se llegan son muy altos, y eso te habla de que el talento está. Ahora, ¿qué es lo que falta? Claro. Falta, yo creo que muchas cosas. Primero que nada, y ahí nos vamos a una cosa casi política, yo creo que falta el entendimiento de que, por ejemplo, enfoquémonos directamente en una orquesta juvenil, que no voy a ponerle un nombre, da lo mismo, en abstracto. Esos jóvenes
de alguna forma están dándolo todo, ¿no? Les cambió la vida el haber tenido acceso a un instrumento, son talentosos, algunos tienen la suerte de poder contar con una buena educación porque los instructores son muy buenos, pero también existen otros casos donde eso mismo, esa infraestructura no es la idónea y de repente te encuentras con instructores que no están todavía calificados como para llevarlos a ese siguiente paso de perfeccionamiento. Claro. En el caso de los conservatorios, por ejemplo, pasa un poco lo mismo. También hay como, es disímil a veces el nivel de los conservatorios, el nivel de cuál es el estándar desde la entrada. A veces yo me encuentro, por ejemplo, con los exámenes de admisión. Insisto, no voy a poner nombres, pero cuando yo comparo los exámenes de admisión en grandes conservatorios en el extranjero, está como súper claro el estándar mínimo, qué es lo que tienes que estar tocando para entrar al primer nivel, qué sé yo. Y eso, ¿sabes cuándo fue? Cuando me produjo como el primer impacto fue justamente cuando me fui a estudiar a Estados Unidos. Claro. Y, de hecho, en Estados Unidos, yo creo que no lo hacen de una forma despectiva, pero simplemente llevan tantos años con este como estándar definido, que a ellos literalmente les da lo mismo el grado que tienes, claro, de dónde saliste, o sea, no les importa si eres egresado, titulado, si estabas en la mitad, si tienes el bachiller, si tienes la licenciatura, claro, les da lo mismo, porque la audición... O no lo tienes, ¿no? Exactamente, es claro, o tienes el nivel o no me importan tus diplomas, no me importa nada. Entonces, ahí hay un bache, porque debiese existir una correlación directa, consecuente y absolutamente irrefutable entre el papel que te dan y el cómo tocas. O sea, evidentemente. Por otra parte, creo que si bien se comienzan a hacer esfuerzos notables e importantes, todavía está también ese bache entre qué pasa con el último proceso de tu formación y el primer capítulo de tu vida profesional. ¿Qué ocurre ahí entre medio? ¿Cuántos músicos de orquestas juveniles se quedan con esa pregunta cuando cumplen la mayoría de edad y ya no pueden formar parte de la orquesta juvenil? Sí. Y no necesariamente existe una academia, por ejemplo, que es como el modelo, por decirte, no sé, la Filarmónica de Berlín, que como que te abre esa posibilidad de entrar, tener clases con los instructores y de poco a poco empezar como a tener contacto con la vida real de la música de la orquesta. En el caso de Los Ángeles, por ejemplo, también ellos tienen un fellowship que dura 2 años, donde eligen a 3 músicos jóvenes en cada como promoción, pero es una cosa fantástica porque pasan a ser parte de la orquesta activamente durante todo el proceso. Entonces, evidentemente, ese nivel con el que vienen se ve exponencialmente enriquecido por la experiencia real. Entonces, ese tipo de cosas que son de infraestructura y de como comprensión global de qué es formar a un artista, creo que todavía hace falta. Y eso también pasa mucho, no solamente por las instituciones culturales específicas, sino que también desde las políticas culturales propiamente tal. Los apoyos, las becas, el cómo tú valoras realmente la cantidad de trabajo invertida, la cantidad de tiempo invertido por una persona que realmente tomó, no sé, el violín a los 6 años y con suerte podía pasar el arco con notas, con cuerdas al aire y después terminó tocando un concierto de Prokofiev. O sea, imagínate el trabajo de eso. Y esa falta de valoración de eso es una cosa que viene de más arriba, viene ya de una cosa como estatal, como de quiénes son los que toman decisiones. Sí. Y ya finalmente, como para terminar la reflexión, también eso se da mucho, yo ahora me voy a enfocar más que nada con lo que tiene que ver con Estados Unidos, que es donde más tiempo ocupo, y sobre todo con la Filarmónica de Los Ángeles, que actualmente es un referente mundial absoluto. Obviamente también está la cultura, me refiero al amplio sentido de la palabra, del arte. Como tú bien sabrás, en Estados Unidos las orquestas, las grandes orquestas, se sostienen por aportes de gente, de los donors, ¿no? Sí, o sea, que sí. De esta gente millonaria que hace cheques así extraordinarios, que a mí es una de las cosas que más me maravilla de ese país. Mira, yo sé que Estados Unidos tiene muchos problemas, de hecho ahora estamos viendo un grave problema que ha estado... Gravísimo, sí. Gravísimo, que ha estado tratando de esconderse por
siglos y que efectivamente esta explosión social era algo que en algún momento iba a ocurrir, porque efectivamente el tema del racismo en Estados Unidos es una cosa delicadísima y tiene otro tipo de falencias también, pero una de las cosas que yo siempre he admirado y rescatado y ojalá pudiésemos emular es esa cultura filantrópica, esa cosa de entender que si tú puedes, tú das, porque sabes que dar es un beneficio altruista de que la sociedad crece a partir de ese apoyo a las artes. Entonces, la Filarmónica de Los Ángeles tiene un presupuesto millonario exorbitante que ninguna orquesta del mundo lo tiene, pero lo tiene gracias a que justamente estas personas creen en su orquesta, creen en el valor que tiene una orquesta sinfónica de cambiar no solamente la vida de su comunidad, sino que proyectar un cambio trascendental a la vida de las personas alrededor del mundo. Entonces, obviamente ahí, qué pena, pero todavía estamos a años luz. O sea, sí, estamos a años luz de eso. Sí, porque al final todo esto se transforma en un engranaje, una especie como de sinergia, ¿no? Es como un círculo virtuoso donde todo este pensamiento que parte desde las políticas públicas, desde la educación en los colegios, desde los apoyos de las instituciones culturales, de crear puentes, de todas estas cosas, y más encima de tener una cultura filantrópica que viene ya de la sociedad misma, te posiciona en una situación donde la infraestructura, el interés y el nivel propiamente tal es mucho más alto. Y eso para mí es la respuesta que, si bien no es simple porque es compleja, porque conlleva muchos parámetros, sí, es lo que hace como que la diferencia. Mira, qué interesante lo que tú dices, porque Chile, si bien reconocemos muchas falencias que hay en lo que ocurre a nivel cultural y en el arte, la creación de orquestas regionales ha sido un elemento muy interesante, digamos, donde el Estado, digamos, se ha puesto, digamos, por decirlo así, de una vez por todas, para generar en Valdivia, en Iquique, en Valparaíso, en La Serena, orquestas regionales que tienen una importancia capital para el desarrollo artístico nacional. Y justamente estas orquestas nuevas son las que están un poco con esa intención que tú manifiestas de esa tradición norteamericana de que la población, de que los ciudadanos se identifiquen con su orquesta. En Antofagasta tenemos un caso similar, que es muy bonito también. Eso se da menos en Santiago, lamentablemente, donde la gente, digamos, quizás está menos identificada con su Sinfónica Nacional o con la Filarmónica o con la Orquesta de Cámara. Pero es una cosa que se está dando poco a poco en Chile, a mí me parece que es relevante, muy relevante. Absolutamente. No, sí, de hecho, mira, por eso es que yo, como te digo, siempre estoy viendo el vaso medio lleno y siempre viendo una mirada optimista. Yo creo que, mira, de lo de las orquestas regionales o la misma Fundación de Orquestas Juveniles, son todos como proyectos que son intrínsecamente positivos. O sea, evidentemente son un aporte y hacen que la cultura y la sociedad crezcan. Y efectivamente lo que tú dices es esencial, eso de que el público se compromete con su orquesta. Y eso también pasa mucho por el interés que pone la institución en ese vínculo cercano con su comunidad y obviamente en que los espectáculos que den sean sumamente interesantes, que ese es otro tema de conversación súper importante, sí, claro, que tiene que ver como con la programación, ¿no? Una de las cosas que yo, bueno, yo no soy director titular de ninguna orquesta, en algún momento lo seré y espero aplicar estas ideas, pero una de las cosas que a mí hace muchos años como que me viene haciendo ruido es esta especie como de relajo. Con esto no voy a echarle la culpa a nadie, pero relajo en el formato de un concierto. Por decirte un ejemplo básico, como decir ya, un concierto, ¿qué es lo que es? Una obertura, un concierto solista y una sinfonía, listo, y ahí nos quedamos. Y mucho de eso tiene que ver, y por eso es que no lo juzgo, porque lo entiendo, con fines comerciales, porque efectivamente tienes que hacer caja, y obviamente vas a programar algo que te traiga público. Pero yo sería más temerario, yo confío mucho
en la gente, la verdad. Yo me acuerdo, mira, te voy a dar una anécdota, nada que ver, voy a volver al tema, pero te voy a dar una anécdota. Cuando yo estaba en el colegio, que estudié en un colegio, en la escuela italiana, o sea, nada que ver con disciplinas artísticas, en algún momento, como en séptimo básico, qué sé yo, nos dieron estas típicas cosas que te dan a los niños de como una disertación libre, tema lo que tú quieras. Yeah. Y yo, por supuesto, que elegí la música. Y para mí el gran desafío en ese momento, que era un niño yo, era, ok, yo sé por intuición que todos mis compañeros seguramente tienen el típico prejuicio de que la música clásica es fome o que sí. Claro. O sea, lo típico, es como lo normal. Entonces, yo lo que hice fue, dije, a ver, para mí la música clásica fome, nada, o sea, cero. Pero no solamente no es fome, sino que es tremendamente actual, es tremendamente vigente. Pero para que un grupo de niños, que éramos ¿cuántos? Unos 24 niños, te entendieran la vigencia que podía tener, yo lo que hice fue partir mi disertación poniéndole un pedazo de una canción de heavy metal y automáticamente me cambié a la introducción del Mandarín Maravilloso. Yo les dije, no hay nada más heavy metal que el Mandarín Maravilloso. Y de ahí la consagración de la primavera y qué sé yo. Me acuerdo que la profesora se reía, porque estaba absolutamente como cautivada con la disertación, y al final de la clase me dijo, mira, realmente lo que más valoro es que yo esperaba que nos fueras a tocar las 4 estaciones, la pequeña serenata nocturna, y de repente nos sales con esta música que yo ni siquiera sabía que existía, y efectivamente lograste enganchar con el concepto de la vigencia. Entonces, ¿a qué voy? Cuando tú programas una temporada, tienes que ser temerario y confiar en que el público va a ser receptivo, que el público no necesariamente, por definición, va a estar esperando que te sirvan un plato conocido, un plato que te resulte cómodo, sino que al contrario, porque tampoco hay que olvidar algo que para mí es tremendamente relevante y que define al arte. El arte, por definición, es un lenguaje universal y transversal, pero además es provocador. El arte siempre provoca. Sí. El arte te genera cosas. Y el ser provocador, para mí, es la antítesis de ser relajado. Entonces, sí. si tú te atreves y haces, no solamente te estoy hablando de que llenemos de música contemporánea, no, la música contemporánea es uno más de los platos sabrosos que hay, pero también puede ser transgresor y provocador en cómo vinculas una obra con la otra, o cómo, por ejemplo, yo nunca he visto nunca en la vida un concierto, ojalá que no me roben la idea después de lo que digo, porque es una idea mía que me encanta, pero yo nunca he ido a un concierto, por ejemplo, donde en la primera parte, en la obertura, sea un cuarteto de cuerda, y después súbitamente tienes una sinfonía Mahler. ¿Para qué? Para justamente provocar esa sensación de cuán distinta es la dualidad entre lo micro y lo macro, y que ambas músicas tienen una energía incontenible independiente de la cantidad de gente que hay en el escenario. Maravilloso todo lo que nos cuentas. Oye, haciendo un poquitito el link con lo que me hablabas al comienzo de este triángulo virtuoso que se suele llamar entre el compositor, ¿cierto?, el intérprete y el público, que estamos tratando de enfocarnos un poquitito en todos. Y los compositores, tú me hablas de la música contemporánea, me imagino que conoces bastante de lo que ocurre en Chile. ¿Cómo ves la escuela de composición actual? Después de que tuvimos, digamos, algunos icónicos compositores como Pedro Humberto Allende, Enrique Soro, ¿cierto?, que como que marcaron la pauta hace 100 años atrás ya. ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Cómo lo ves? Chile, o sea, yo tengo mi opinión, pero te pregunto la tuya. ¿Alcanzó esa internacionalización que tuvo un Alberto Ginastera, un Héctor Villalobos, o un Carlos Chávez, o el mismo Aaron Copland en Estados Unidos? Parece que no. ¿O cómo lo ves? ¿Cómo ves la composición en Chile hoy en día? Mira, la verdad es que yo he tenido experiencias súper bonitas en Chile con compositores, con Manuel Bustamante, con, qué sé yo, con Brand Mayer, con Miguel Farías, qué sé yo, te puedo mencionar muchos nombres de los que como que suenan. Claro. Y la verdad es que me gusta
me gusta que como que cada uno está buscando como su lenguaje. De alguna manera siento que hubo un periodo que yo te diría que no sé cuándo debe haber sido, puede ser que entre... No voy a poner décadas en realidad, porque si no se van a sentir mal identificados algunos compositores que para nada tengo de decir algo negativo, todo lo contrario, cada compositor te aporta algo, pero como que hubo un momento en que estaba como un poco perdida la identidad, siento yo, que como que estaba mucho esta cosa como del buscar la influencia europea, sobre todo de lo más complejo, ¿no? De la cosa así como muy a lo Stockhausen, o que está todo bien, o sea, todo súper bien, es todo súper válido, pero una de las cosas que yo rescato mucho de un compositor es que justamente esa identidad personal sea tan definida que tú logras así en un par de acordes decir, ok, esto es esto. ¿Qué pasa, por ejemplo? Voy a volver a los grandes clásicos, ¿no? Tú escuchas, no sé, 2 acordes de Brahms y sabes que es Brahms. Claro. Escuchas dos compases de Shostakovich y es Shostakovich. O sea, no cabe duda, no cabe duda. Y ese trabajo como de la búsqueda de la identidad, yo creo que en los últimos años se está notando mucho. Yo creo que están saliendo muy buenas composiciones. Creo que también se están motivando mucho la producción, que obviamente también sigue siendo como un círculo virtuoso, ¿no? O sea, porque el talento de un compositor puede quedar en una partitura llena de polvo si es que no se promueve por concursos, por iniciativas de estrenos, por gente que esté interesada en tocar. Ahí rescato mucho, por ejemplo, también a los intérpretes. Los intérpretes de mi generación, por lo menos, encuentro que están súper interesados en ese trabajo también, y eso también yo creo que ha sido un cambio como de paradigma. No sé si a ti te pasaba antes de que tú sentías de que era todo lo contrario, había como un prejuicio, como no quiero tocar esto, o como que tocar música contemporánea era casi una imposición porque no te quedaba otra, pero resulta que ahora no. Ahora yo veo que los intérpretes como que están ávidos de que compositores jóvenes de su misma generación, que a lo mejor estuvieron juntos en el mismo conservatorio, les escriban obras para que ellos toquen. Por otra parte, la tecnología ha jugado un rol tremendamente importante porque se pueden grabar, se pueden hacer como que discos, o sea, grabar un disco ahora no es difícil, antes era imposible, ahora no, ahora tú lo puedes hacer en un estudio, arriendas un estudio, después lo puedes subir a Spotify, o sea, ni siquiera necesitas el disco mismo. Entonces, todas esas cosas ayudan. Por lo tanto, ¿cómo lo veo yo? Yo veo que es una curva ascendente positiva. Efectivamente falta la internacionalización, como dices tú. Yo todavía estoy esperando como esa obra chilena que recorra el mundo, de verdad, te lo digo. O sea, por decirte, independiente del estilo, no tiene nada que ver con el estilo de la obra que yo voy a decir, nada que ver, pero por ejemplo, como que estoy esperando que un danzón de Márquez exista por un chileno. O sea, esa obra que recorrió todos los rincones del planeta, y todo el mundo sepa que es una música chilena. Ahora, ahí yo mismo me voy a auto hacer una especie como de compromiso, porque lo tengo. Muchos compositores me han escrito internamente con el afán un poco de decirme, pucha, Pablo, en la posición que tú estás, por favor, ayúdanos. Y la verdad es que es mi intención, absolutamente. De hecho, yo he tenido conversaciones ya sin concretar todavía, pero de que de alguna forma cuando empecé a trabajar con mis agentes actuales, que bueno, son fantásticos, yo les dije, mira, uno de mis intereses, y ellos están absolutamente de acuerdo, porque de alguna forma también es lo que hacen con Gustavo, ¿no? Gustavo también es parte de la misma agencia. Sí. A mí me importa mi patrimonio, me importa mi país, me importa mi cultura, me importa mi música. Entonces, en la medida en que sea posible, cuando de repente se generen esas instancias donde orquestas de cualquier parte del mundo te digan qué te gustaría tocar de obertura y poder contar con una obra en mi mano que yo me convierta como en abogado de esa obra, la voy a programar, obviamente. Y eso de alguna forma también es importante porque es un llamado a los compositores, que también he tenido esta conversación, así que si los compositores me escuchan, por favor háganme caso. No piensen que solamente escribiendo una gran sinfonía de 5 movimientos y que dure 1 hora y media es la forma de presentarse,
porque yo sé, la ambición artística es genuina, está bien, yo lo entiendo, todo el mundo quiere escribir en grande, pero a veces lo que tú necesitas es una buena carta de presentación, y para eso necesitas a lo mejor una obra que te dure 5 minutos, pero sea tremendamente efectiva y que te logre posicionar en un escenario internacional. Entonces, también tiene que ver como con eso, con trabajar codo a codo entre quienes pueden tener la posibilidad de estrenarlo. En este caso yo soy un director de orquesta, pero si fuera un pianista a lo mejor diría lo mismo. Si te van a programar un recital solo y dentro de todas las obras que te piden, ¿no? Va a estar obviamente Chopin, Liszt, Beethoven, Schubert, qué sé yo, te dicen, tienes una obra de 5 minutos que nosotros no conozcamos, ahí está la oportunidad, ahí está la puerta. Entonces, claro, el llamado es como que tanto intérpretes como autores, compositores trabajen codo a codo en esto, porque volviendo al origen de la conversación, el arte escénico es eso, es cuando la música suena, no el papel. El papel puede ser muy bonito, pero si se queda toda tu vida en tu biblioteca, no sirvió de nada. Claro. Gracias, Pablo. La verdad que para mí es súper importante esta pregunta, porque yo he estado trabajando desde siempre de la mano de compositores chilenos. Para mí es un privilegio conocer el aporte que han hecho los compositores desde, como nombré a Allende y Soro, por ejemplo, pero hay una cantidad de obras que tú las escuchas y tienen una factura, un valor estético y de todo índole, que son maravillosas. Juan Orrego Salas, de repente Carlos Isami, que tiene obras maravillosas. La verdad que la cantidad es asombrosa y se conoce poco. Sí, en nuestro país y en el extranjero menos, incluso, digamos. Entonces, en ese sentido pienso que hay algo que no hemos hecho lo suficientemente bien, me da la sensación. Bueno, también nosotros, o tal vez los compositores tampoco, porque Ginastera, él se promocionaba bastante, ¿no? Y Villalobos, ¿para qué decir? ¿O no? Yo creo que es como en todo, es un poco de todo, porque sí, efectivamente, o sea, claro, tú dices Ginastera, Villalobos, pero de los europeos ni hablar de Stravinsky también. Era un super mega ultra, como que se vendía súper bien, sin desmerecer las genialidades de obras que escribió, por supuesto. Pero evidentemente, mira, aquí me voy a volar un poco con otro pensamiento que siempre he tenido, que cuando te preguntan la típica pregunta, esta cosa de que, bueno, pero existe el Beethoven de ahora. Y yo siempre digo, yo creo que sí, o sea, no cabe duda. Lo que pasa es que hay un tema de perspectiva en el tiempo, hay un tema de como de asimilar la obra, hay como una especie como de convención, ¿no? De que el arte en general está desfasado de la capacidad de aceptarla. O sea, sí, casi todas las grandes obras en su momento no fueron comprendidas y después terminan siendo aceptadas y adoptadas. Pero también hay un factor también un poco como circunstancial, o sea, en la época de Beethoven había muchos compositores, no era solamente él, pero él fue el que sobrevivió, y sobrevivió por muchas razones. Evidentemente por la calidad indiscutible de su legado, pero también porque a lo mejor hubo un buen manejo del ¿cómo se dice? Del que publicaba, ¿no? El editor. Cosas así que son como cosas muy pequeñas, pero que obviamente influyen. En el caso de hoy, que de alguna forma es, claro, por una parte tenemos que hay muchos recursos que te ayudan a que eso sea un poco más simple, pero al mismo tiempo tienes muchísimos más compositores alrededor del mundo. Obviamente que la autogestión es un trabajo que hay que aceptar de buena forma y no verlo como algo que va en contra del proceso creativo, insisto, el involucrarse de forma activa y responsable con la audiencia debiese formar parte de la filosofía del artista. No basta con que tú hagas la obra encerrado en ti mismo si esa obra no se va a tocar. Otra cosa, por ejemplo, que es un tema muy técnico, que también yo recomiendo mucho a los compositores. Yo les digo, a ver, tú quieres que esta obra se toque, entonces escríbela, no fácil, pero no hagas la vida más difícil. Y a veces, exacto, y a veces esa complejidad pasa ni siquiera por aspectos técnicos, sino que por aspectos de escritura, de por qué elegir tal
manera de escribir los ritmos, si puedes hacer la amplificación de los mismos ritmos y te resulta más fácil leerlo, en vez de estar contando, no sé, pues 32 semifusas, ¿por qué no haces lo mismo al doble de tiempo, pero con una valoración más fácil de leer? Yo siempre cito el ejemplo, por ejemplo, de Shostakovich y Bartók, sobre todo Bartók, porque Bartók, cuando tú escuchas a Bartók, te suena muy complejo, porque la música es muy compleja, pero cuando tú ves de lectura no lo es muy transparente, está hecho con mucha inteligencia, como escribe Bartók. Entonces, ahí tienes un ejemplo absolutamente empírico de que el resultado sonoro no se va a ver perjudiciado si es que lo escribes de una manera más amigable. Y la otra es que también los compositores no pueden olvidar que esta cuestión es una cuestión absolutamente cotidiana, práctica, que es que lamentablemente, y eso es así, salvo los festivales de música contemporánea, el tiempo que tú tienes para ensayar la obra contemporánea de un concierto es mínimo, porque generalmente es la obertura, pero tienes una sinfonía tremenda y tienes un concierto solista y vas a tener igual los 3, 4 días que tienes y no tienes más. Entonces, siempre se va a ver perjudicado el tiempo de ensayo de la obra de estreno, la obra contemporánea. Entonces, también hay que tener eso en mente para escribir de forma mucho más amigable para que ese resultado sea el mejor posible y al mismo tiempo encante y enamore a los músicos. Al final nosotros dependemos de esa voluntad y ese entusiasmo de los músicos de volver a tocar esa música. Es otra forma como llevar a esto a que sobreviva. Perfecto. Y el último punto tiene que ver con cómo nosotros enganchamos al público, porque también ahí yo también creo que somos responsables porque... Mira, yo en general, yo creo que nunca hay que echarle la culpa al público. Por eso que yo partí toda esta conversación diciendo nosotros somos también responsables de nuestra audiencia. Si nosotros tenemos acostumbrados al público, y aquí voy a hacer un poco como el chiste exagerado, pero si tenemos acostumbrado al público de que la obra contemporánea de alguna forma es la obertura y con eso la gente se relaja y dice, bueno, si total, puedo llegar 10 minutos tarde y no me pierdo el concierto de violín de Brahms, partimos mal, claro. Porque ese no es el punto. El punto es que la obra contemporánea tiene un porqué. Y ahí obviamente volvemos nuevamente atrás al tema de la programación. ¿Cómo tú vinculas programáticamente desde un punto de vista del pensamiento integral de lo que vas a presentar, de forma de que haya como una narrativa implícita entre la elección de una obra y la otra, y no que la obra contemporánea de alguna manera se vea que está ahí a la fuerza porque tienes que programar cierta cantidad de obras contemporáneas al año? No, sino que realmente hay un hilo conductor y eso genera interés y curiosidad en el público. Está muy bien. Oye, Paolo, muchas gracias. Qué interesante todo lo que nos cuentas, lo que conversamos. Me encanta. Creo que es inevitable preguntarte un poquitito sobre tu propio oficio y sobre tu devenir en los últimos años. Nosotros hemos asistido a tu carrera. Yo he tenido el privilegio de ser dirigido por ti también es un plus que tengo para hablar contigo, porque te conozco un poco más. Y quería conocer un poco de tu visión, cómo lo ves de aquí en adelante, cómo ha sido. Nosotros, en general, en el mundo se conoce el director, ese clásico dictador, ¿cierto? El Karajan, esa persona inquisidora. Y hoy en día el director de orquesta, digamos, va por otra línea, digamos. Es más miembro de la orquesta, digamos, no es el dictador de antaño, ¿cierto? Entonces, conocer un poco tu visión de las cosas, cómo va tu carrera, eso. Bueno, mira, partiendo desde el punto de vista de lo que tú dijiste, el ejemplo de Karajan, sí, absolutamente, esa figura está obsoleta. O sea, quedan, por supuesto, todavía representantes de esa generación anterior, pero yo diría que no es ya más el camino. Ahora, independiente de que es una evolución también un poco cultural, social, porque no hay que desconocer que obviamente todas estas figuras son también hijos de su tiempo. O sea, evidentemente claro. Esa figura autoritaria era como la que debía ser. No es que lo esté justificando, pero tiene sentido en un contexto. Hay un contexto para un Toscanini, hay un contexto para un Mahler también.
sea, que eran figuras tremendamente autoritarias, obsesivas, de maltrato psicológico, o sea, realmente eran tremendos. Pero claro, tal vez en ese momento era lo que se necesitaba para hacer crecer a las orquestas. Sí. Y también estaba esa visión como social piramidal, ¿no? De que la autoridad máxima de alguna forma se comporta desde su rol de jefe dictador. Y ahí es donde yo creo que se produce un cisma muy interesante, porque yo entiendo esto piramidal no desde la jefatura, sino que desde el liderazgo. Y hay una tremenda diferencia. O sea, para mí es un mundo aparte el ejercer el poder desde el rol que te da el ser el jefe a ser un líder. Porque el líder es un personaje que te motiva, que tú crees en él, que tú lo sigues, que puedes discrepar, porque obviamente todos podemos discrepar. Claro. Tú puedes llegar a un ensayo con un director de orquesta que te plantea una versión o un punto de vista que va absolutamente en contra de lo que tú crees estéticamente. Pero existe esa especie como de entendimiento, o más que nada como de creer que, ok, no comparto con él, pero hay tanta consistencia y solidez en sus conceptos y en la forma en que consigue lo que quiere, que lo sigo. Y eso para mí es fundamental, porque de partida estamos hablando de una orquesta. O sea, una orquesta es un grupo de muchas personas donde todos son muy sensibles, donde todos son profesores de su instrumento, donde todos, por definición, a menos que seas, no sé, el mismo Karajan, Bernstein o el mismo Gustavo Dudamel, seguramente todos los miembros de esa orquesta han tocado más veces que las veces que ese director ha dirigido esa sinfonía. O sea, eso es lo más probable. Claro. Es lo más probable. Entonces tú tienes que partir de esa base, que estamos al frente de gente que sabe lo que hace, que tiene oficio, que tiene años de carrete, que ha escuchado mil veces explicaciones respecto a la misma frase. Claro. Pero al final de cuentas lo que importa es que esa persona que está adelante te motive y haga que salga lo mejor que puedes del sonido de esa orquesta. Y ahí es donde, desde mi punto de vista, creo que hay un concepto que es súper importante de mantener siempre presente, que es de las veces que he podido hacer masterclass de dirección de orquesta, es lo que yo trato de transmitir mucho, que uno de los errores más recurrentes en los estudiantes de dirección de orquesta, los jóvenes directores, es traer un concepto muy aprendido en la cabeza, lo cual no está mal, está bien tener una idea clara, está muy bien, pero lo que no está bien es que ese concepto se transforme en un sonido que no te deje escuchar el verdadero sonido, o sea, lo que realmente está ocurriendo. Claro. Porque una cosa es llegar con el concepto y otra cosa es ser receptivo a lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque finalmente esto es un diálogo. El director de orquesta trae un ideal de sonido en su cabeza, pero el sonido real es lo que la orquesta te da. Y la orquesta como organismo, como este animal gigante que es, tiene una personalidad propia. Todas las orquestas tienen personalidad propia, por los años que llevan tocando juntos, por el teatro donde tocan, por la acústica, claro, porque en qué repertorio se especializan, qué sé yo. Si son orquestas de ópera, tienen distinta flexibilidad que una sinfónica. O sea, es una personalidad en sí misma. Entonces, el director de orquesta tiene que venir con esa predisposición a escuchar lo que la orquesta te tiene que dar, y tú al mismo tiempo ofreces también lo que tú quieres aportar, y de ese como baile de entre propuesta y respuesta se genera esta especie como de mágica comunicación y comunión por la búsqueda del bien común, que finalmente es que la obra salga lo mejor posible. Ahora, con respecto a mi carrera, la verdad es que sí, ha sido bastante rápida. A veces ni yo me la creo cuando analizo para atrás todo lo que ha pasado en tan pocos años. De hecho, yo creo que la pandemia, con este frenazo, pero así fulminante, ha sido tal vez de los momentos como de más reflexión al respecto. Por una parte fue como el impacto, porque yo este año tenía una agenda ocupada absolutamente hasta el final de los días del 2020, y tenía compromisos realmente muy, muy, muy importantes. Iba a debutar con la Orquesta de Filadelfia, que es una de las top 5 de Estados Unidos, con San Francisco,
tenía compromisos en Indianápolis, qué sé yo, un montón, la misma Filarmónica de Santiago, en Medellín, qué sé yo. Y claro, cuando se empiezan a cancelar todas estas cosas, te empieza a doler la guata, porque dices, pucha, tantas cosas maravillosas que se venían. Ahora, honestamente, no me tiene muy preocupado eso, porque yo sé que en algún momento esas cosas van a volver, o sea, los vínculos ya están creados, el interés está, entonces es cosa de tiempo y esos compromisos van a volver a ocurrir. Lo que sí yo rescato mucho es que hasta ahora las cosas han ido bien en todos los sentidos, no solamente desde el punto de vista de lo que tú podrías llamar como orquestas que agregar a tu currículum, que obviamente sí pesa y como que te llena de orgullo, pero más que eso es como sentirme un privilegiado de poder haber tenido contacto con orquestas donde cada una de ellas he tenido experiencias muy bellas, desde lo humano, desde lo artístico. Nunca he tenido un roce así, un conflicto. Siempre disfruto lo que hago muchísimo. Por ejemplo, una pregunta recurrente ha sido como ¿cuál es la diferencia entre pararse frente a una orquesta, qué sé yo, X y la Filarmónica de Los Ángeles? Y yo les digo, mira, la verdad es que desde un punto de vista de como currículum, claro, te abruma al principio. O sea, la primera vez que yo tuve un concierto con la Filarmónica de Los Ángeles, que fue en el Hollywood Bowl y qué sé yo, así, imagínate la cantidad de miles de personas de público, sí, te llena como de esa responsabilidad tremenda, pero a la hora de la hora, cuando estás ahí y estás haciendo música, es como que la música te abraza, te tranquiliza y al final estás en medio y estás haciendo lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, me siento privilegiado de no sentir esa diferencia y realmente disfruto todas las experiencias habidas y por haber, desde la orquesta con más trayectoria que pueda hacer, no sé, me pasó cuando dirigí Houston Symphony también, tremenda orquesta, más encima dirigí la Nuevo Mundo, que ellos recién habían terminado de grabar el ciclo de Dvorak, entonces también tú dices, chuta, ¿qué les voy a decir? Qué responsabilidad, ¿no? Imagínate. Claro. Y resulta que no se dio así, o sea, fue como súper natural. De hecho, me volvieron a invitar, el próximo año vuelvo a un programa de temporada, entonces, o cuando dirijo la juvenil, es exactamente lo mismo, la energía que te produce el estar trabajando con jóvenes talentos, no sé, no lo veo tanto como se ve en el papel, porque el papel como que dice algo, pero al final de cuentas uno va creando la experiencia a través de cada episodio, cada capítulo de este libro. Y hasta ahora todos han sido bellos, memorables. Yo creo que las cosas van a seguir en el mismo curso. La cosa va a seguir creciendo. Me encanta poder tener relaciones con orquestas en toda América, en Estados Unidos cada vez más, orquestas importantes, en Europa, incluso en Asia también, que he ido a Hong Kong ya un par de veces. Entonces, no sé, de verdad es una felicidad. Qué bueno. Bueno, quizás no está de más, pero me lo voy a permitir en esta ocasión, es felicitarte, porque lo que hemos conocido de tu carrera es realmente maravillosa y ojalá que siga así, siempre, y con ese grado de alegría que manifiestas siempre, porque es muy, muy contagioso. O sea, de hecho, me encantaría invitar a la gente que nos vea hoy en día, que vean las cápsulas cortitas, digamos, que tú tienes en internet de Ponle Pausa, porque la verdad son muy fascinantes porque realmente tú contagias, tienes una virtud de contagiar con las cosas simples, con las cosas pequeñas, con todo. Porque la música, digamos, es una cuestión compleja, pero cuando uno disfruta de cada detalle, de cada aspecto, es maravilloso, ¿sí? Es que la música es un regalo. Yo lo veo así, o sea, la felicidad que me produce a mí hacer música, la dicha, al final es eso, es un regalo. Mira, yo esa conversación la he tenido a lo largo de mi vida muchas veces. El como, ¿qué sientes cuando tocas? Y las respuestas son muy diversas, ¿eh? A veces te sorprende la respuesta. Y la verdad es que mi respuesta siempre es la misma, es alegría. O sea, honestamente, yo, no sé, cuando dirigí, qué sé yo, la Heroica hace un par de meses, que amo esa sinfonía y que, no sé, te produce tantas cosas. Había momentos en que yo decía, pero qué suerte estar acá, qué suerte poder estar haciendo música con un grupo de gente, reviviendo una obra que fue escrita hace tanto tiempo. Entonces,
como que te llena el espíritu. Yo, al final de los conciertos, yo generalmente termino realmente agotado, pero por la entrega, pero por esa entrega que viene desde ese privilegio, desde esa felicidad que te produce el estar haciendo algo que para mí realmente es un regalo. Sí, es un regalo para todos, la verdad. Bueno, Paolo, muchísimas gracias. La verdad que para mí fue un privilegio haber tenido esta conversación contigo y ojalá que haya muchas otras oportunidades que podamos mostrarle a mucha gente, digamos, la fascinación que tienes tú y que tengo yo, obviamente, por la música. Eh, y bueno, desearte la mejor de las suertes y que ojalá pase pronto esta situación de pandemia para que podamos, no sé si volver a lo mismo, porque no va a ser lo mismo, pero que volvamos a una vida relativamente normal y próspera para todos. Sí, la música no para Eso, nunca, exacto. volverá. A lo mejor, como dices tú, de otra forma en un comienzo y poco a poco volveremos. Yo no pierdo la esperanza en que todo esto sea un gran proceso de crecimiento para la humanidad en muchos aspectos y de Ojalá. también ser como agradecido de estas cosas. O sea, yo creo que, mira, de verdad, yo vivo obviamente por el arte, pero tengo también esa esperanza de que el arte tenga una revaloración explosiva después de todo esto, porque la gente yo le tengo fe a que se va a ver reconectado con este lenguaje, como te digo, universal, que nos pertenece a todos y que nos produce cosas que nada más produce. Así que nada, a tener paciencia, a esperar, Sí, a seguir, eso. consumiendo arte de las formas que podemos por ahora desde el punto de vista tecnológico. Y eso, y bueno, y muchísimas gracias por la invitación y la conversación. Yo también la disfruté muchísimo. Ojalá que la gente también la disfrute cuando la vea. Bueno, de nuevo muchísimas gracias y todos mis mejores deseos para ti en lo que viene. Muchas gracias, Paolo.